el sistema acuapónico, digamos, es sostenible, cumple todas las cosas de la sostenibilidad, cumple todas las, digamos, todas las especificaciones de una mejor producción de alimentos, pero la verdad es mucho de suponer que el sistema acuapónico es una producción buena para los alimentos, porque todavía, digamos, no hemos visto bien si de verdad no puede causar hasta afectaciones a la salud humana de que estamos usando desechos de peces. Entonces, yo sé que todo eso relacionado a lo que se puso en el chat es justo una cosa que ahorita se tiene que investigar un poquito más a profundidad, porque hay muchas cosas, digamos, a decirlo a la mexicana, como en el aire, que todavía no se saben. Bueno, si puedo. No sé, levanta la mano. Tengo nada más un comentario rápido. Me recordó mucho a un documental llamado Seaspiracy, la parte de los pescados, que sí es cierto, consumen más energía de la que pueden dar como a nivel alimenticio. Creo que ese es un gran problema en la carga medioambiental, como comentas. Es que la problemática, por ejemplo, les doy un ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha ido aquí al campus Conca. Nosotros tenemos, como le enseñé en las fotos, también un sistema grande de acuícola, pero por ejemplo nuestras descargas también se van hacia el río Ayutla. Entonces, hasta ahorita no hemos notificado grandes afectaciones, pero por ejemplo, a la sequía chiquita donde se desaguan los estanques, estamos notando un alto crecimiento de ciertas plantas, hasta de plátanos. Ahí sí desarrollan mejor que nada, que es por los nutrientes en el agua. Entonces, lo que tenemos que ver también es justo eso. Con la producción acuícola no estamos contaminando más de lo que nos está dando el beneficio. Es lo mismo, por ejemplo, lo que se tendría que ver en Noruega para concluirlo, la producción de pez en granjas de mar. Ahí también se están viendo grandes afectaciones por la introducción de alimentos masivos a los peces. Entonces, tenemos que ver bien y estudiar bien si un sistema de producción de alimento de verdad es sostenible, sustentable, como lo estamos diciendo, porque parece que en algunos artículos se está diciendo, bueno, opinando, es sustentable, es sostenible, pero nunca se ha enseñado de verdad si es o cumple esos estándares. Claro. Mark, perdón que te tengamos que interrumpir, pero tenemos que continuar con el programa y estamos justo a las 12. Te agradecemos mucho el que nos hayas Sí, no hay presentado. Ya está listo nuestro siguiente conferencista 04. Por ahí Hola, muy buenas tardes. Sí, ya estoy listo. Perfecto. ¿Puedes, por favor, hacer la prueba de presentar? Me dice que estoy todavía desactivada. A ver, permíteme un segundo. Vamos a dar los permisos, ¿eh? Solo danos un momentito. Perfecto. Ahí inténtalo, por favor. Iván, ¿por ahí nos puedes escuchar? Parece que está teniendo problemas con su internet nuestro compañero. Sí, listo, pero sigo sin poder compartir pantalla. Sí, ya tienes los permisos, ya Listo, ya. incluso. Ajá, Sí, perdón. ahí adelante. Listo, ustedes me avisan si pueden ver. Y bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho la asistencia y el interés a lo mejor por el posible tema. El tema que voy a exponer es una comparación de algoritmos de búsqueda de trayectorias, los cuales son el algoritmo DFS, BFS, Dijkstra y el algoritmo A estrella, los cuales fueron implementados en un ambiente de Python. Bueno, para empezar, ¿qué es el pathfinding o la búsqueda de trayectorias? En la inteligencia artificial, esto se refiere al área que se dedica a la búsqueda de dos puntos dados en un escenario, el cual es creado digitalmente.
Existen varios algoritmos de búsqueda, las cuales aplican las técnicas heurísticas para encontrar una solución. El objetivo de esta investigación es encontrar un algoritmo el cual sea óptimo en el uso de los recursos disponibles en una computadora. Esta necesidad surge con el aumento de la demanda de los espacios tridimensionales requeridos. A raíz de la pandemia no se tenía mucho interés en los espacios tridimensionales más que como juegos, como recorridos virtuales, pero el hecho de la llegada del virus SARS-CoV-2 nos ayudó mucho e incrementó el interés por este tipo de desarrollos. Bueno, para ir definiendo algunos conceptos, un escenario está conformado por un espacio tridimensional en el cual tiene un punto de origen, un punto de destino y un conjunto de objetos como obstáculos. Como este artículo se refiere nada más a la prueba en 2D, pero posteriormente les voy a platicar acerca de la implementación en un entorno 3D. Como había mencionado, los algoritmos de DFS, BFS, Dijkstra y el algoritmo estrella fueron seleccionados dado que son los algoritmos que más son implementados o son más citados en la literatura. Son relativamente sencillos de implementar, pero la complejidad aumenta cuando ya tenemos un escenario ya más grande, obstáculos o ciertas reglas a seguir en las cuales necesitamos nosotros ser un poco más conscientes en el uso de los recursos que se tienen de la computadora o recursos computacionales. ¿Por qué Python? Elegimos Python porque es un lenguaje que últimamente ha tenido mucha relevancia en lo que es los campos de inteligencia artificial, el cual nos permite, con todas sus librerías que tiene, realizar diferentes estudios y análisis. Y también el último suceso que últimamente tuve fue el conocimiento de la fusión o el poder implementar Python con JavaScript, el cual creo que podría ser con algunos proyectos muy... Y también Python puede relacionarse con algunas bibliotecas de lo que son algunas redes sociales, como lo son Google o Twitter, que son de las un poco más importantes. Muy bien. Como antecedentes históricos tenemos que un grafo consta de un conjunto finito de vértices y en estos vértices se encuentran aristas y estas se conectan mediante... No, perdón. Las aristas se conectan mediante reglas para ver qué pares son en cada vértice. Y los grafos nos permiten estudiar la relación que se encuentran entre los nodos y también si son accesibles o no, es decir, si podemos pasar por un nodo o no. Los algoritmos BFS, DFS, Dijkstra y A estrella son como había mencionado anteriormente, son los algoritmos más utilizados y más populares. Estos algoritmos se basan en técnicas heurísticas y las técnicas heurísticas están destinadas a encontrar una solución en un problema específico. Cuando nosotros estamos ejecutando los algoritmos, existen dos listas. Cada lista se va agregando por cada paso o cada casilla que se recorre. Por ejemplo, la primera lista es la lista abierta, la cual es donde se encuentran las casillas que son posibles candidatas a realizar un cálculo. La lista cerrada son aquellas casillas o bloques o nodos en los cuales ya se realizó un cálculo y ya no es necesario volver a realizar otro recorrido. Ok, ya de los algoritmos que mencioné, la DFS, Depth First Search o búsqueda en profundidad, es un algoritmo que se basa en una estructura de pila. Una pila es una estructura LIFO, que es Last In, First Out. Esto se refiere a que el último que entró es el primero que sale. Podemos ver aquí en la imagen cómo va recorriendo y con base al último nodo que va agregando, es el nodo que se va analizando, se realiza todo el recorrido, encuentra la meta y ahora sí define la trayectoria a realizar. Del lado contrario tenemos el Breadth First Search, que es la búsqueda en anchura. Esta no utiliza el esquema de pila, este utiliza el esquema de cola, lo que es el FIFO, que es First In, First Out,
en el cual aquí vemos cómo va analizando, cómo ensanchándose, en diferencia de lo que es del DFS. El algoritmo de Dijkstra tiene un comportamiento similar en el cual también se tiene el conocimiento de los nodos, pero aquí sí se encuentra una diferencia. Aquí sí se tiene conocimiento de a dónde se quiere llegar, pero se va buscando el diferente camino. Y aquí el algoritmo A estrella es el algoritmo más implementado en este tipo de búsquedas porque tiene una complejidad relativamente sencilla. Tiene una- un esquema, perdón, en el cual se conoce el nodo padre, que es el nodo inicio, el nodo al que se quiere llegar, que sería el nodo final, pero se van agregando pesos. Cada paso va ajustando los pesos y en el cual se va recorriendo el camino o el grid, y al encontrar el camino con menor peso, es el camino que decide tomar. Estas reglas se pueden cambiar, pero en este escenario que tengo de ejemplo, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna regla y puede recorrer normalmente. Ok, en la experimentación, como hardware tenemos un procesador i5 de tercera generación que tiene a 3.40 GHz, una máquina con 32 de RAM a 1660 MHz, y como software tenemos que utilizamos Windows 10, Python en su versión 3.9.7, y las librerías que nos sirvieron para llevar estos análisis, estas mediciones, que es la PC Util Library en su versión 5.9, el Trace Malloc Library en su versión 0.9, y para hacerlo gráfico, para mostrarlo gráficamente, utilizamos la librería Pygame en su versión 2.0.2. Muy bien, los escenarios, como había mencionado, están definidos aquí en una cuadrícula. Fue una cuadrícula en forma cuadrada en el cual se tiene un punto de inicio, un punto final, y en este ejemplo no puse obstáculos para que pueda ser un poco más claro lo que es el escenario. El escenario completo lo denominaremos grid, y un paso significa cada posible casilla en la que puede realizarse el camino, y cada bloque es cada casilla, ¿verdad? Muy bien, ya como en el experimento que se realizó, que realizamos, hicimos 4 experimentos que se realizaron más, pero fueron 4 los principales que decidimos poner en aquí en la referencia. Se tiene un escenario de 10 por 10 en el cual es, como había mencionado, los bloques computados son los posibles bloques en los cuales se realiza el cálculo. Estos bloques computados no necesariamente tienen que ser el mismo número de la cuadrícula o del grid que estamos utilizando. Al ser bloques computados, se refiere también a los que realizan la lista cerrada, la lista abierta y también los que incluyen el camino encontrado. Por eso puede haber alguna discrepancia entre el tamaño del grid y los bloques computados. Los pasos dados son cada casilla que se da en el camino morado para llegar a la meta, el tiempo de ejecución, que es el tiempo que se tardó cada algoritmo en realizar esta búsqueda y mostrarla, el uso de memoria en megabits, perdón, el porcentaje de CPU que fue utilizado al cálculo de este experimento. Como podemos ver aquí, el algoritmo A estrella es el algoritmo que más rápido encontró su solución, siendo el algoritmo Dijkstra uno de los que mayor consumo tuvo. Nuevamente aquí tenemos un escenario de 20 por 20, en el cual nuevamente el algoritmo A estrella fue uno de los mejores, fue el mejor, perdón. En el de 30 por 30 también, pero empiezan a subir. Como vamos subiendo el escenario, se menciona fácil el hecho de decir los componentes, pero aquí ya llegó el algoritmo Dijkstra a un porcentaje de 21% aproximadamente, en el cual ya es un consumo considerable para una ejecución de un algoritmo de búsqueda. El algoritmo A estrella se queda en un 16%, siendo moderadamente razonable. Nos saltamos a lo que son los escenarios ya con obstáculos. Estos obstáculos fueron plasmados, fueron creados aleatoriamente,
para así hacer referencia a algún escenario que se pudiera llegar a tener en algún videojuego, en algún camino, en algún escenario, vaya. Aquí vemos que el algoritmo estrella sigue siendo el más rápido, igual que en los siguientes. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa y un comentario. Llegamos nada más hasta a un escenario de 50 por 50 porque ya empezaba a perderse la calidad de los puntos a los que se quería llegar y ya no se veía el inicio y el fin. En un escenario mayor de 50, digamos uno de 75, uno de 100, ya no se alcanzan a ver correctamente los puntos de inicio y de fin. Se ve el camino en el cual, si se esfuerza uno, se puede ver cada casilla. Y bueno, como resultado tenemos aquí que se contabilizó cuánto fue de cada algoritmo y tenemos que como conclusiones tenemos que el algoritmo obtuvo 17 veces el mejor desempeño, en el cual también el porcentaje de CPU es uno de los más elevados, pero esto compensa el tiempo de ejecución compensa el uso de CPU. Y también esto permite encontrar una solución. Al final de las pruebas, el algoritmo es el candidato a implementarse en un trabajo futuro. Y aquí rápidamente muestro, antes de que se me acabe un poco el tiempo, el trabajo futuro que se está realizando. Ya se llevó a un entorno tridimensional en el cual está un escenario libre, está un escenario con obstáculos. También estamos rápidamente un ejemplo de la ejecución en el entorno donde se definen los puntos de interés, que son punto de inicio, y los puntos fines, que aquí son con múltiples puntos. Se realiza el cálculo de la trayectoria y se carga el escenario 3D. Se muestra el camino recorrido en el cual va mostrando un mensaje cada vez que encuentre un punto de interés. Esto se puede quitar o se puede poner algún otro objeto, pero se va moviendo el personaje durante el recorrido del escenario. Y sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Bueno, si tienen preguntas para nuestro ponente, pueden levantar la mano o hacer su pregunta en el chat. Yo la leo o prender su micrófono. ¿No? Bueno, en lo que se animan a preguntar, pues es un trabajo muy interesante, Iván. La verdad, no conozco mucho de la parte de programación, casi nada, pero pues una de mis preguntas es que, por ejemplo, en esta aplicación llevada así, por ejemplo, se puede Perdón, aplicar casi no te a escucho. algún... ¿Puedes repetir? Ah, perdón, creo que mi internet está fallando. Si esta tecnología se puede implementar, no sé, para resolver, por ejemplo, problemas en caso de algún robot que tenga que manejarse en alguna situación, no sé, como de rescate o cosas así. Sí, por ejemplo, ahorita que está muy de moda que se va a venir Amazon aquí a Querétaro, ellos en sus almacenes utilizan este tipo de búsquedas. Ellos tienen robots los cuales van acomodando las cajas, los paquetes, y se tiene este tipo de búsquedas ya con el escenario plasmado, las rutas, los posibles caminos. Ya nada más se le da tal caja, necesito tal producto, y ya va, recoge y te lo lleva a donde está. Está muy, muy interesante ese aspecto de Amazon, la verdad me gustó muchísimo. Ah, qué interesante. Bueno, aquí preguntan en el chat. Hola Iván, muy buena presentación. Mi pregunta es, ¿piensan hacer alguna comparación con un algoritmo de inteligencia artificial? Sí, de hecho se hicieron comparaciones con algoritmos genéticos, pero no puse las pruebas porque realmente
un algoritmo genético te sirve cuando tú tienes un escenario en el cual hay mucha literatura sobre algoritmos genéticos, en el cual hay uno que dice sobre carreras. Ahí es como un escenario de carreras en el cual la única opción es derecha e izquierda y el carro va aprendiendo sobre esto. Pero al aquí ser un escenario abierto en el cual tienes tú 4 opciones de dirección, llega a ser repetitivo y llega a ser redundante este algoritmo, en el cual llega a converger, llega a encontrar una solución, sí, pero nosotros al llevarlo a un escenario con obstáculos, de 10, 20 veces que lo ejecutamos, solamente 2 o 3 veces encontraba el camino correcto. Por esto decidimos desechar esta opción de utilizar este tipo de algoritmos. A lo mejor también fue por el tipo de implementación que se utilizó. Tendría que buscar también un poco más acerca de cómo ejecutar e implementar correctamente un algoritmo genético enfocado a pathfinding o búsqueda de trayectorias, pero sí se intentó y no dio muy buenos resultados. Con una red neuronal, aquí sí tendría que hacerse, pero solamente cuando quisieras hacer el aprendizaje. Como está aprendiendo en un escenario aleatorio ahorita, no, el cálculo es mayor sí, el consumo de recursos sería mayor al nosotros entrenar o tratar de entrenar una red neuronal. Mira, por ejemplo, déjame regreso rápido. En el escenario más grande que nosotros tenemos, de 50 por 50, el tiempo de ejecución son de 2.51 segundos, o sea, es relativamente corto. Posteriormente voy a tomar tu comentario y ver cómo se puede implementar una red neuronal para poder solucionar esto y comparar estos resultados, pero sí sería una muy buena opción. No, gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Muy interesante. Y continuamos con el siguiente ponente, por favor. No, Si está muchísimas por gracias, ahí. excelente día. Aquí Sí, estoy. dime. Ya Bien, te di permisos. Sí, Ahí está. listo, ¿verdad? Sí, Bien, por favor. comenzamos. Una disculpa la presentación en inglés, pero lo voy a ver en español. El título es La reinterpretación de las pruebas de Atterberg realizados en suelos finos de Mexicali, Baja California. Esta va a ser la estructura de mi presentación. Vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros, antecedentes, la metodología que utilizamos en el experimento, los resultados, la discusión de esos resultados, las conclusiones y las referencias. Sobre los autores, soy Rafael Ortiz y ahorita estoy estudiando el posgrado de maestría en ciencias en geotecnia. Y este artículo fue generado junto con mi doctor, el doctor coordinador, director de tesis, el doctor Eduardo Rojas González, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y también coordinador del posgrado en geotecnia. También ganador del premio Alejandrina, que es un premio que se da aquí en la UAC. Bien, un poco sobre los límites de Atterberg. Lo importante que deben entender sobre los suelos es que para los suelos finos la plasticidad es una propiedad muy importante, ya que define el comportamiento mecánico y de deformación de este. Ahora, esa plasticidad se define por medio de los que conocemos como los límites de Atterberg. Y estos definen el estado de consistencia cuando tiene una cierta cantidad de agua. En la gráfica que podemos ver a la derecha, ustedes pueden observar que existen 3 límites. El límite de encogimiento o el límite de reducción de volumen, el límite plástico y el límite líquido. Entonces, en cada uno de ellos tienen un estado de consistencia conocido como el líquido, que tiene una sensación de que fuera pasta dental, el plástico, que es como un caramelo, el semisólido, como un chocolate duro, y el sólido, que es como cacahuate seco. Entonces, otro de los detalles es que deben entender lo que es el índice plástico, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, dentro del sistema de clasificación de suelos, tenemos el sistema unificado, el cual está adoptado en la mayoría de los países. Entonces, para nosotros, un suelo fino es aquel que tiene un tamaño de grano
menor a 75 micrones. Como referencia, el cabello humano tiene un ancho promedio de 70 micrones. Es más pequeño que un cabello humano. Y dentro de estos grupos de granos finos tenemos los suelos orgánicos, los limos y las arcillas. Y aunque conocemos que cada de estas partículas tienen un tamaño específico, para este sistema usa los límites de Apter para clasificarlos, ya que nos importa más su comportamiento que su granulometría. Este sistema inicialmente fue generado y propuesto por el doctor Arthur Casagrande, cuando estaba realizando sus experimentos y su planeación en lo que eran campos aéreos para aterrizajes durante la Segunda Guerra Mundial. La versión más reciente de este sistema creo que ha sido publicada en el 2021. Al momento de la redacción de ese informe tenía conocimiento de 2017. Entonces, básicamente tenemos lo que le llamamos la carta de plasticidad, en donde utilizamos los valores del límite líquido y el índice plástico para generar una coordenada en el espacio de esta carta y colocarla en un punto. En estas zonas definimos los que son los materiales. Dentro de los materiales tenemos las arcillas gruesas, las arcillas ligeras, los limos elásticos, la arcilla limosa, los suelos orgánicos de alta compresibilidad y de baja compresibilidad. Esta carta fue generada desde 1948. Ahora, lo que pasó más adelante fue de que un doctor investigador, Ennio Polidori, estuvo revisando los resultados de pruebas de plasticidad publicados anteriormente por otros investigadores, los cuales utilizaban mezclas de minerales de arcilla. Por ejemplo, la monmorolita, que es una arcilla muy plástica, la caulinita, que tiene muy baja plasticidad, y una arena de cuarzo, que no tiene plasticidad para nada. Entonces, utilizando ciertas proporciones de mezclas, el comportamiento de esos materiales no era el correcto, o no era el que se esperaba por la carta de Casagrande, por lo cual él lo motivó a generar una segunda carta con mejores, con que pudiera describir correctamente esto. Entonces, aquí también toma en cuenta un parámetro importante de los suelos finos, lo cual es su actividad, el cual se define como su índice de plasticidad, que ya habíamos dicho que es la diferencia entre el límite líquido y el límite de plástico, contra el porcentaje del contenido de arcilla, es decir, partículas que tengan menores a 2 micras. En este caso, él propone un nuevo sistema en el cual tenemos arcilla gruesa, arcilla ligera, limo elástico, suelo orgánico de alta compresibilidad y suelo orgánico de alta compresibilidad. Si se fijan, él simplemente de los materiales. De este lado podemos ver que los limos están abajo y él los ha cambiado hacia arriba, principalmente por la forma en que reaccionaban los minerales de monmorolita y de caolinita. Entonces, vamos a hablar un poco sobre Mexicali. En Mexicali tenemos suelos que son de grano fino. Geológicamente se conocen como limos por su tamaño, pero ya geotécnicamente se le clasifican como arcillas por su plasticidad, ¿no? Entonces, en este caso, en el Servicio Geológico Mexicano decimos que es un aluvio de planicie de inundación y sedimentos lacustrinos, es decir, había lagos, por eso su granometría tan fina. Entonces, dentro de ellos tenemos arenas, limos y arcillas, con pequeñas capas entre arenas y horizontes de limos. Geotécnicamente, Mexicali ya está zonificado y se tienen 4 zonas, lo que es la zona la zona de ciudad, la zona de Río Nuevo, la zona Valle y la zona de San Felipe. Las regiones 1 y 3 forman parte de un espesor de arcillas de alta y baja compresibilidad, con varios metros de espesor. Básicamente en Mexicali uno está esperando en temas de cimentaciones desplantar sobre arcillas, que también tienen otros temas como sería sus problemas de consolidación y problemas de expansión al momento de saturarse, porque desgraciadamente trabajamos bajo el régimen de suelos no saturados, que por cierto es una de las unidades. Como experimento, solicitamos una empresa geotécnica local con una base de datos de las pruebas que ellos han realizado a lo largo de su práctica profesional. En este caso se nos dieron 112 puntos de datos, los cuales ponemos en esta gráfica.
Entonces, la forma de realizar estas pruebas fue por medio de la copa de Casagrande y por medio del límite líquido, el límite plástico se obtuvo por medio del rollo, del enrollamiento de cilindros de arcilla hasta su quiebre, que es la forma en que se describe el límite plástico. Todos utilizaron los estándares publicados por el Instituto Mexicano del Transporte. Aquí podemos ver a los operadores y a los técnicos extrayendo las masas de material, ya sea por medios manuales o por medios mecánicos, realizando la copa de Casagrande por medio manual y la determinación del límite plástico. Aquí tenemos todas las pruebas colocándose en el horno. Entonces, nuestra metodología fue básicamente estos puntos de datos, aplicarlos en ambas cartas de precisión. La forma en que se hizo esto fue por medio de Excel. Se generaron las cartas por medio de Excel con las ecuaciones ya publicadas en los estándares y en el artículo de Polidori, y clasificaron de acuerdo a los resultados en su ubicación en la zona. Podemos ver que en la carta de Casagrande tenemos varios materiales, desde las arcillas gruesas, con una gran mayoría de valores, arcillas ligeras, limos y mezclas de arcillas y limos. Aunque aquí se detecta un limo elástico, creemos que ese punto tenía fue un mal resultado por parte del error humano. En cambio, los resultados de la carta de Polidori manejamos aún en la arcilla gruesa, un poco más de limos elásticos, pero lo más interesante aquí fue de que la mayoría de las arcillas ligeras se convirtieron en limos. Aquí podemos ver los números, podemos ver que de las 48 puntos de arcillas ligeras de acuerdo a la clasificación del SUX y de la carta de Casagrande, de esos 48 se volvieron 43 de limos. Entonces se redujeron en un 43, o sea, 43 valores se movieron del lugar. Ahora, ¿qué significa esto? Pues mientras no teníamos duda de que las arcillas gruesas se iban a mantener como arcillas gruesas, esto fue una sorpresa para nosotros, no lo esperábamos. Entonces, una de las explicaciones que tenemos para este fenómeno fue de que hay un componente de arenas que le quitan plasticidad al material, los cuales bajan la plasticidad y por lo tanto cambian se cambia la ubicación en la carta de Polidori. Sin embargo, esta base de datos que se nos proporcionó no tiene esta información de la cantidad de arena que puede ocurrir. Es también importante mencionar que dentro de la práctica profesional, la inclusión de un material no plástico, como la arena, en las pruebas, todavía tiene cierto debate y no se han puesto de acuerdo. Y de hecho todavía hay artículos que siguen generándose con pruebas de la inclusión o la adición de este material, y sí se ha demostrado que hay un efecto. Ahora, para poder estar bien seguros de lo que obtuvimos, recomendaríamos generar pruebas de mineralogía y granulometría por medio de hidrómetro. También la mineralogía podría hacerse por difracción de rayos X o por microscopio electrónico. Y la granulometría fina se puede realizar por medio de hidrómetro. Ahora, ¿qué pasaría si también utilizamos un diferente método? Aquí en la UAC, dentro del posgrado, estamos generando estudios por medio de un equipo llamado el cono inglés, que también existe una variación sueca, pero más en la práctica común se le conoce como inglés. Ahora, este método tiene una particularidad que podemos determinar con el mismo equipo, nada más con la adaptación del cono, lo que es el límite líquido y el límite plástico. Sin embargo, en México todavía no ha sido adoptado completamente y en Estados Unidos tampoco. Y no se ha generado un estándar nacional o de la región norteamericana que avale su uso. Por cierto, dentro de las investigaciones he resultado que no hay un resultado 1 a 1 con la copa de Casagrande, ya que son métodos físicos diferentes para determinar el mismo valor. Así que se tendrían que realizar más pruebas de calibración para ver qué tanto están variando. Ahora, las conclusiones es lo que sabemos, que la plasticidad de los suelos está asociado fuertemente con la fracción fina, es decir, con las partículas con menor tamaño a 2 micras. Ahora, mientras esta carta mantiene la distinción de alta y baja compresividad en los grupos,
Sin embargo, tendríamos que reclasificar los materiales con nuestra nueva carta para ver si todavía conservan los comportamientos esperados que veíamos en la carta de Casa Grande. Ahora, lo importante de esta carta es que no necesitamos modificar nuestras metodologías, simplemente necesitamos los datos obtenidos de los métodos ya establecidos y simplemente los reinterpretamos. Entonces, el Mexicali tiene un material que debería de ser reclasificado o verificado para ver si cumple con los comportamientos. Y tenemos muchas formas de investigar. Todavía tenemos varias cosas que investigar sobre este tema. Es un tema muy abierto y seguirá siendo abierto. Agradecemos de manera afectuosa al ingeniero Marco Romano, que es el dueño de la empresa Romación Ingeniería, gerente general, que nos proporcionó los datos para realizar estas investigaciones. Esas son las referencias. Recomendaría que pudieran leer los artículos en negritas, ya que son la base fundamental con la que se hizo este artículo, y un poco más de la evaluación de evaluación de este tipo de pruebas y de lo que significa realmente la plasticidad. Aquí hay artículos sobre Mexicali y los estándares a los que se puede utilizar para esto. Cualquier otra información puede ver el QR, donde les llevará una copia de esta presentación, una copia del artículo y algunos artículos de acceso libre para referencia. Ese es mi correo y también mi liga de LinkedIn. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tenemos tiempo para preguntas. Si tienen dudas. Recuerden que pueden ponerlas en el chat o activar su micrófono. Bueno, si todavía no hay comentarios, yo todavía soy un fiel creyente que la plasticidad debería ser medida con materiales exclusivos debajo de la malla número 200, porque la plasticidad está muy ligada con los efectos de las partículas finas, que tiene que ver con las fuerzas eléctricas. Por ejemplo, la fuerza de Van der Waals y lo que es la capa doble difusa. Eso interactúa, esos efectos interactúan con las partículas sólidas de la arcilla o los materiales finos y también con el agua. Pero eso no lo vas a ver en materiales gruesos. Así que para mí, yo soy partidario de límites líquidos solamente con materiales finos. Bueno, en lo que se animan a preguntar, o si hay preguntas, pues muy interesante. Toda esta parte de, bueno, no sé, sobre todo en esos lugares, ¿no? Que es cerca de la playa, hay muchos factores que pueden llegar a, pues tener un impacto, ¿no? En el suelo, las condiciones de todo esto. La verdad no, esa no es mi área, pero mencionas XRD, bueno, difracción de rayos X. ¿Ustedes qué esperarían, por ejemplo, que el comportamiento del suelo cambie de acuerdo a la cristalinidad o a la presencia de ciertos minerales? Es que, por ejemplo, en la clase de posgrado nos dan una clase donde podemos identificar los minerales de acuerdo a su huella de rayos X. Bueno, con los resultados de rayos X. Entonces, cada mineral especial de arcilla, por ejemplo, tiene una firma, una huella específica. Entonces, nos guiamos mucho para la caracterización. Y cada mineral tiene una especialidad. Por ejemplo, cuando identificamos monmorolita, nos preocupamos porque realmente es un material muy delicado, es muy plástico, se consolida bastante. Entonces, cualquier cimentación que coloques encima de monmorolita va a tener problemas. Entonces, ustedes examinan por los 3 materiales que tú pusiste al principio. No, usualmente digamos que o sea, esta caracterización ya es un poquito más, fina, sin mencionar que es más cara. Así que usualmente, otra cosa para que se hizo el SUX es para que los ingenieros pudieran trabajar rápido. Entonces por eso colocamos los de Atterberg. De hecho, hay una carta que podríamos utilizar donde la carta de plasticidad la han correlacionado con las pruebas de mineralogía. Y de hecho,
Hay zonas donde, por ejemplo, la monmorolita se queda más en un lugar. De hecho, déjame ver si puedo compartirlo. Disculpen por la calidad, no va a hacerlo. A ver, déjame volver a participar. Ok. Disculpen. Ok, por ejemplo, esa es una gráfica de un artículo que está basado. Podemos ver cómo esos son datos de Mexicali. Hay arcillas alófanas que ocupan la zona, aloisitas, cloritas, caolinitas, hilitas y monmorolitas. Al parecer, no puedo asegurarlo porque necesitamos ser bien específicos, las hilitas, la mayoría de las arcillas de Mexicali son hilitas, porque ocupan esta zona, esta región ya reconocida que son hilitas. Si te fijas en lo que hizo Polidori fue hacer mezclas de caolinitas que tiene un poco menos plasticidad que la monmorolita. Entonces con eso él pudo redibujar la carta de plasticidad. Entonces sí, esa es una forma rápida de determinar la mineralogía, pero no es definitiva. Ah, ok, ok. Y en XRD ya te da un análisis más fino, más información más Sí, de detallada hecho, de... sí, mira, voy a regresarme un poquito. La huella de una hilita, por ejemplo, que ese caso es de Mexicali, tiene estos picos, que sabemos que definitivamente es una monmorolita. Digo, una hilita, perdón. Ah, no, pues está muy interesante y pues mucho trabajo por delante, eso siempre es bueno. Así es. Hay mucha avenida para investigación. Podemos quedarnos años con esto, ¿eh? Y siempre va a haber algo más. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. Muchas Tenemos un gracias. minutito. Uriel, ¿ya estarás por ahí? Sí, Ah, perfecto, ya tienes los permisos. Ahorita nada más esperamos un minutito y empezamos, ¿sí? sí, está bien. Ah, pues listo. Era menos de un minutito. Si puedes presentar, por favor. Ahí está, ya la vemos. Sí, Entonces, bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Uriel Calderón Uribe y hoy les voy a platicar, o mi tema de presentación es detección de neumonía utilizando características de textura y el algoritmo de regresión logística. Este es el contenido de mi presentación. Una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre los temas también que se han estado trabajando a través del sistema de clasificación de neumonía. También hablaré sobre qué es el análisis de textura y la regresión logística. Abordaré lo que son características polinómicas y el algoritmo de regresión logística. Finalmente, hablaré cómo se comporta el sistema de clasificación. Ahondaré en las pruebas y, por último, las conclusiones. Bien, la neumonía pues, es una enfermedad infecciosa que es causada ya sea por un virus o por una bacteria. La característica principal de la neumonía es la falta de la respiración o el problema de respiración. Lo que actualmente se utiliza para detectar neumonía es las imágenes de rayos X. En México aproximadamente existen 4,000 radiólogos especializados en interpretar las imágenes de rayos X. Sin embargo, para detectar neumonía es un poco complicado, ya que suele confundirse mucho con abscesos que se generan en los pulmones, imposibilitando al experto para detectar neumonía. Es por eso que se desarrollan distintos algoritmos, distintos sistemas de clasificación para poder servir como herramienta al experto y que pueda discernir entre una persona con neumonía y una persona sana. Los trabajos más comunes que se utilizan ahora, o los elementos, los sistemas más comunes son basados en redes neuronales. Pues las redes neuronales no son más que un sistema de capas en donde el objetivo final es generar un
un sistema de clasificación que permita separar entre clases. En este caso, las redes neuronales más comunes que se utilizan para detectar neumonía son AlexNet y BGG16. Para los que no conozcan sobre redes neuronales, AlexNet es una red neuronal preentrenada utilizada para clasificar distintos tipos de imágenes, igual que BGG16. La diferencia entre estas dos es la profundidad de cada una. Esto quiere decir que mientras más profunda, más características tienes y pues de alguna manera clasificar mejor. Por otro lado, también existen algoritmos que se basan en la extracción de características. Por lo general se utilizan algoritmos que extraen características estadísticas de cada una de las imágenes. Posteriormente se utiliza un algoritmo de clasificación y este algoritmo de clasificación permite separar la neumonía y una persona saludable. Las desventajas de cada una de estas técnicas, desafortunadamente la red neuronal tiene una gran cantidad de hiperparámetros. Para los que no conozcan, de nuevo sobre redes neuronales, los hiperparámetros son qué tanta cantidad de capas tiene, cuántas capas intermedias, las funciones de activación, por mencionar algunas. Es muy costoso en hardware. Como hablábamos, BGG16 tiene 16 capas, entre ellas la de salida y la de entrada, la de salida y la de entrada y las intermedias. Entonces, entrenar muchos parámetros para esta red consume mucho tiempo en hardware, bueno, consume muchos recursos en hardware, y sin mencionar la gran cantidad de tiempo computacional que se requiere para poder sintonizar la red. Por otro lado, en el procesamiento de imágenes, lo que se tiene es que se tiene muchas características. Por lo general, se extraen alrededor de entre 60 y 100 características para poder diferenciar entre la enfermedad, en este caso la neumonía. Tienen una baja precisión. Hay muchos algoritmos basados en imágenes que, a pesar de que tienen o extraen muchas características, no llegan a sobrepasar el 80%. Y es costoso computacionalmente, ya que se requiere extraer una gran cantidad de características. Bueno, lo que yo propongo o lo que se propone con este trabajo es un sistema que se basa en análisis de texturas, pero aquí quiero enfocarme en el hecho de que si se conoce o se sabe de un conjunto de características que puede ser separado o que puede diferir de entre la neumonía y una persona sana, es posible generar otro sistema o otras características que puedan tener mayor separabilidad, y eso me va a permitir generar un sistema de clasificación mejor. Dentro de las texturas o del análisis de textura existen muchos métodos, y de los cuales nosotros nos hemos basado en lo que son las sumas y diferencias de histogramas. Esto lo propuso Onser y es muy barato computacionalmente. Para definir lo que es las sumas y diferencias, nosotros definimos una variable b, siempre y cuando b no sobrepase el tamaño de la imagen, y podemos medir las sumas y las diferencias, en este caso p siendo mi diferencia y s siendo mis sumas. Podemos medirlas a través del salto que genera b, o esa diferencia entre los píxeles que genera la primera posición con respecto a la posición de b. Si nosotros contabilizamos esas sumas, podemos obtener los histogramas. Y si a esos histogramas le sacamos o obtenemos o conocemos su mayor longitud de vector, podemos obtener la discretización de estas variables conociendo la probabilidad de las sumas y la probabilidad de las diferencias. Posteriormente, Onser define que estas propiedades, las probabilidades pueden ser utilizadas para calcular propiedades estadísticas. Estas son la media, la homogeneidad, la energía, el contraste, la correlación, la varianza, y la entropía, entre otras. Y para esto nosotros nos hemos basado en lo que es la media, la homogeneidad, la energía, la entropía, el contraste, la correlación y la varianza. Para generar las propiedades polinómicas, lo que utilizamos fue elegir los valores que mayor separabilidad nos dieron y generar un polinomio a través de estas propiedades. En este caso lo que hicimos fue elegir homogeneidad, contraste, correlación y varianza y las elevamos al cuadrado.
Esto nos dio el siguiente vector polinómico, en donde la homogeneidad donde este polinomio me generó mayor separabilidad entre la homogeneidad al cuadrado, la homogeneidad por el contraste, la homogeneidad por la correlación y la homogeneidad por la varianza. Estas siendo las entradas de mi sistema. En este caso las definí como A, y A1, A2, A3 y A4 representan cada una de las multiplicaciones que les mencioné, o el polinomio que les acabo de mencionar. Para medir la regresión logística, lo que hacemos es definir una función que está evaluada dando las probabilidades de que suceda un evento. En este caso, lo que hacemos es decir que si Y es la respuesta binaria a decir sí o no, en este caso donde sí es tener neumonía y no es no tener neumonía, nosotros podemos encontrar una serie de parámetros, en este caso los valores beta, para definir una función, que esta función me va a ayudar a separar me va a ayudar a discernir entre las diferencias que pueden generarse entre la neumonía y la persona saludable. En este caso, lo que queda es encontrar los valores de beta y ajustar las probabilidades. En este caso sería que si Y es igual a 1, va a ser igual a 1 si este valor que obtuve de probabilidad es mayor a un valor C. En este caso, y con respecto a la literatura, C es un valor fijo, que en este caso es 0.5. En el caso de que esta probabilidad sea menor, pues obviamente la vamos a ajustar a 0. Bien, el sistema de clasificación es el siguiente. Nosotros definimos una imagen de entrada, en este caso es una imagen de rayos X. Obtenemos o extraemos sus propiedades de textura, en este caso homogeneidad, contraste, correlación y varianza. Generamos nuestro polinomio, es un polinomio cuadrático, y entrenamos el algoritmo en base a los valores que hemos obtenido para al final obtener el diagnóstico, que en este caso sería separar la neumonía de una persona sana. El sistema de clasificación, para hacer este sistema, lo que hicimos fue utilizar las imágenes propuestas por Kermani. Las imágenes tienen un tamaño de 712 por 419. Tenemos un total de 5,276 imágenes. 70% de este conjunto fue utilizado para el entrenamiento, el validación se utilizó el 10% y para hacer pruebas el 20%. Se utilizó una PC con 8 GB de RAM y un procesador i5 de 9ª generación. Para las pruebas, aquí muestro el primer conjunto de pruebas, esto es obteniendo las propiedades de textura y, bueno, pueden observar o como pueden observar, es claro que la separabilidad es muy pequeña. En algunos casos, por decir, en la homogeneidad o en la energía, la separabilidad es casi nula. Y en otras, como en contraste, la correlación y la varianza, se alcanza a apreciar una pequeña separabilidad entre ellas. En este caso, al momento de generar el polinomio, podemos observar que esa separabilidad se hace más grande entre estas propiedades y vemos que podemos generar un sistema de clasificación, ya que podemos ver que puede separar que las propiedades que nosotros hemos calculado y el polinomio que hemos calculado puede separar estas clases. Una vez entrenado, lo que hicimos fue realizar una matriz de confusión, en donde el objetivo era saber qué tan bien que hemos clasificado, en qué porcentaje hemos clasificado cada una de nuestras muestras. En este caso, obtuvimos que para el conjunto saludable obtuvimos un 35% de aciertos y para el conjunto de neumonía tuvimos un 50%. En este caso, nuestra precisión general es de un 85%. Se han comparado con distintos trabajos en donde algunos algoritmos basados en redes neuronales y procesamiento de imágenes tienen bajos porcentajes de clasificación, mientras que nosotros proponiendo este sistema podemos generar o alcanzar una precisión del 85%. Y bueno, pues como conclusiones, pues hemos propuesto un nuevo sistema. Este sistema está basado en propiedades de textura y en la generación de un polinomio. Bueno, la diferencia de las redes neuronales con respecto a nuestro algoritmo es que nuestro algoritmo tiene
bueno, en base a la regresión logística tiene menos parámetros que sintonizar, como lo en una red neuronal, entonces es más sencillo y consume menos tiempo computacional. Solo utilizamos un pequeño conjunto de características, sin embargo, pues podemos utilizar o podemos buscar otras características que puedan ser o que puedan ver mayor separabilidad entre estas clases y poder generar de igual manera un polinomio. Y podemos ver que esta herramienta puede ser utilizada para la industria médica, igual para, como herramienta o como asistencia para las personas que son expertas en el área. Y por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Uriel. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden escribirlas en el chat y yo se las leo al ponente. Pues no, parece que todo muy claro. Así es. Pura, pura excelencia. Gracias. Bueno, una pregunta. Dígame. De las imágenes, por ejemplo, que se tomaron, ¿cómo le dices o cómo aprende el programa a leer? No entendí tu pregunta. No es ¿cómo aprende el programa a leer las imágenes? Ajá. Bueno, voy a regresarme a un ejemplo un poco más simple. Imagínate que tú tienes una manzana y una naranja en una foto. Tú sabes que la naranja es naranja y la manzana es roja. Si tú le sacas una propiedad estadística, vamos a decir la media, obviamente vas a tener un valor medio en el canal rojo. Y por otro lado, en la foto de la naranja, vas a tener una media entre la combinación de los tres canales, es decir, RGB. Pero si te das cuenta, ese valor de la media es diferente al valor que tú tienes de la manzana. O sea, las dos medias son diferentes. Entonces, el algoritmo lo que hace es diferir o discernir entre estas dos medias, siempre y cuando estas dos medias sean separables. Entonces, el algoritmo de regresión lo que hace es sintonizar trata de sintonizar los valores de beta para poder separar la naranja de la manzana, en este caso. No sé si te quedó claro o a lo mejor fue muy burdo el ejemplo. No, sí, no, está bien porque no conozco de esto. Pero sí. Entonces todo lo que mencionabas, por ejemplo, de los parámetros media, varianza, Ajá. son como para hacer más fino el análisis. No, lo que pasa es que tú no sabes, por decir, en esta imagen de rayos X, tú no sabes si esta persona tiene neumonía o no. Claro que un experto, pues, dependiendo, sabría si esta imagen sí tiene o no. Pero en base a propiedades estadísticas, tú puedes calcular, o como te explico, la neumonía y una persona sana va a tener una diferente imagen. Entonces, si tú tienes un valor, por decir, una propiedad estadística de media, vas a obtener un valor diferente de neumonía que un valor diferente de una persona sana. Entonces, ahí es donde empieza a generarse la separabilidad entre ambas clases y es lo que se busca. Encontrar un conjunto de características que te permita separar la neumonía de una persona sana. De acuerdo. Entonces, ¿y qué tan robusto, por ejemplo, puede ser este análisis? Porque, pues ves que en algunos casos no se detecta a tiempo porque pues, algún doctor o algún experto no es capaz como de discernir si algo muy pequeño es neumonía o no. Pues eso depende mucho del algoritmo que tú utilices y depende más de las características que tú extraigas. Como te mencionaba o como mencioné en la presentación,
hay trabajos en donde se obtienen hasta 60, 90 o 100 características y de las cuales todas se utilizan para poder detectar neumonía. Pero computacionalmente eso es costoso porque, bueno, es demasiado costoso porque obviamente tú estás leyendo una imagen y estás extrayendo propiedades estadísticas que el cálculo hace que sea, para la computadora sea muy duro. Entonces ahora imagínate hacerlo para 100,000 imágenes con 100 características, pues obviamente vas a tardar una eternidad en armar tu sistema y ponerlo en marcha, que es lo que se quiere ahora. O bueno, lo que se quiere es tener velocidad y precisión. Ajá, más como una herramienta de asistencia, digamos, al experto. Ajá, exactamente. Pues muy interesante, Uriel. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Tenemos unos 2 minutitos. El ponente 7 ya anda por ahí. Sí, lo vi. No, no está Eric. ¿Andarás por ahí? Sí, aquí estamos. Excelente. Entonces, un minutito más. Ya tienes los permisos. Y listo, por favor. Ya puedes comenzar, Eric. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Hoy les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto que trata acerca del diseño y caracterización de una baldosa de recolección de energía piezoeléctrica mediante SolidWorks y Multisim. Siguiente, por favor. A ver, ya, perdón, una disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, primero tenemos que hablar acerca de la energía, la cual es un elemento muy importante en la vida humana, ya que esta nos permite realizar todas nuestras actividades, ya sea económicas, por ejemplo, educacionales, en cualquier área que sea.
Pero últimamente se ha visto ¿César? Sí, sí. Creo que tienes el tienes el volumen muy se alto, escucha doble. Sí, por ahí tenemos un con problema con retroalimentación de audio. Vamos a ver. Solamente vamos a pedir a los auditores si pueden apoyarnos con detener cualquier micrófono. Ok. A ver, Jesús, ¿puedes intentar hablar? Sí. Bueno, yo lo escucho doble todavía. y a mí. Sí, todos la estamos escuchando doble. Vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a detener la grabación. Sí.